Nos tocaría ahora, ¿sí? Chequear una de las últimas propiedades del logaritmo. Esta propiedad, sí, es la propiedad de cambio de base. La propiedad de cambio de base es una propiedad en sí misma, ¿sí? Tiene nombre propio de la historia. ¿Por qué? Porque lo que hace es definir a un logaritmo, ¿sí? Nosotros sabemos que esto es, yo pongo B acá, vamos a poner cualquier letra, podría poner M y N, ¿sí? Pues lo pongo B para que quede más cómodo, ¿sí? Un logaritmo común y corriente, como la división entre el logaritmo del argumento con respecto al logaritmo de la base. ¿En qué base? En la base que nosotros querramos, la misma arriba y abajo. ¿Sí? Esta propiedad es muy poderosa, ¿por qué? Imagínense que nosotros tenemos, y acá voy a usar el ejemplo clásico de esta propiedad, el logaritmo en base 4 de 8. ¿Sí? Yo tengo algún número al cual elevar el 4 para que me dé 8. 4 a la 1 es 4. 4 a la 2, 4 al cuadrado, es 16. ¿Sí? No tengo ni el 1 ni el 2, después ya se me va. Entonces, lo que tengo que pensar es que este logaritmo se puede escribir como el logaritmo de 8 y el logaritmo de 4. ¿En qué base? Bueno, ¿qué tienen en común el 4 y el 8? ¿Qué son potencias de quién? El 4 y el 8. Del 2. De 2. Entonces, la propiedad de cambio de base me dice que este logaritmo es igual a esta división. Y yo esta división la puedo hacer. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 8? 3. 3. Bien, gracias. Y en base 2 de 4, 2. O sea que el logaritmo en base 4 de 8 es 3 medios. Y esto yo lo puedo comprobar. Yo puedo comprobar que 4 a la 3 medios es 8. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, digo, 4 a la 3 medios es lo mismo que, si recordamos potencias, ¿sí?, fraccionarias, la raíz cuadrada, lo escribo para que se note, de 4 al cubo. 4 al cubo es 64 y la raíz cuadrada de 64 es 8. 4 a la 3 medios es 8. ¿Sí? Confíen en el cambio de base. No solo me sirve para calcular posibles, ¿sí?, posibles logaritmos que no tengamos a mano, sino que también, ¿sí?, nos va a ayudar a la hora de calcular los logaritmos inexactos. ¿Sí? Y para eso voy a usar la calculadora. Nosotros, cuando tenemos en la calculadora dos botones, ¿sí?, que nos permiten calcular logaritmos, que son log y ln, no in, por las dudas, son dos logaritmos, ¿sí?, especiales. ¿Sí? Yo ahora voy para afuera con los logaritmos y vamos a hablar sobre los logaritmos especiales, que son el logaritmo decimal,
que son los logaritmos en base 10 de un número. Y como vemos en la calculadora, este logaritmo, que no tiene una base escrita, es un logaritmo decimal. ¿Sí? Si yo no le escribo la base al logaritmo, estoy hablando de un logaritmo decimal. Por ejemplo, el logaritmo de 100, ¿sí? El logaritmo decimal de 100 es ¿a qué número elevo el 10 para que me dé 100? Sabemos que esto es 2. ¿Sí? El logaritmo decimal de 100.000, ¿a qué número elevo el 10 para que me dé 100.000? Bueno, después de que nos damos cuenta cómo funciona la tabla del 10, o las potencias de 10, esto es 5, porque tiene 5 ceros, un 0 por cada potencia. Y así, etc. Obviamente esto yo lo puedo calcular, ¿sí? Logaritmo de 10 o de 100 me da 2, logaritmo de 100.000 me da 5, ¿sí? Logaritmo y el número. ¿Estamos? Hasta ahí venimos bien. Logaritmo base 10, logaritmo especial, ¿sí? Porque tiene su propio botoncito. Ahora, esperen que ya que estamos... aquí en la calculadora es ese botón. Bien, y por otro lado, este es el más interesante, tenemos el logaritmo natural. Logaritmo natural, o lo que es un sinónimo, un logaritmo neperiano, por el matemático que lo descubrió, Neper, ¿sí? Se le adjudicó su propio nombre. Se utiliza la expresión, en realidad es un logaritmo en base e, y se escribe igual que ln, ¿sí? Donde e es un número irracional que vale aproximadamente 2,718. ¿Sí? Los logaritmos en base e, ¿sí? Son todos irracionales y siempre, a menos que sea muy puntual el valor, van a dar números con coma. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo logaritmo natural de 15, logaritmo natural de 15 me da 2,708. 2,708. Y yo digo el logaritmo natural de 100 o 120 me da 4,78. 787. ¿Sí? Pero, ¿por qué es importante esto? Bueno, si yo pienso un poquito, ¿sí? Me voy a dar cuenta que lo que me está dando la calculadora, ¿sí? Son dos logaritmos, ¿sí? En una base, me importe o no, distinta o igual en realidad. Entonces, yo cualquier logaritmo en base, no sé, 2 de 1024, yo lo puedo escribir como el logaritmo de 1024 dividido el logaritmo de 2. ¿En qué base? Base 10, por ejemplo. ¿Tienen algo que ver el 1024 y el 2 con el 10? No. Pero, como la propiedad dice que yo le puedo poner cualquier base
siempre y cuando sea la misma, voy a elegir logaritmo en base 10. ¿Por qué voy a elegir logaritmo en base 10? Porque lo puedo hacer con la calculadora. Logaritmo de 1024 dividido logaritmo de 2. ¿Sí? Si yo esto le doy igual, me tiene que dar este resultado. El logaritmo en base 2 de 1024. ¡Tum! 10. 2 a la 10 es efectivamente 1024. Este modelo en particular de calculadoras tiene este botón extra que me permite ponerle bases distintas, pero no todas las calculadoras la tienen. Así que eso yo. A ver, es un botón más, pero no lo voy a explicar. No viene al caso. Nosotros con la propiedad de cambio de base y estos dos botones lo podemos hacer en cualquier calculadora. ¿Estamos de acuerdo, gente? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entendió el tema de la calculadora? Ahí les quedó la fotito del botón a encontrar. Y vamos a hacer ahora unos cálculos, ¿sí?, de cambio de base. Vamos a aplicar cambios de base donde tengamos algo en común y otros cambios de base genéricos, donde necesitamos la calculadora. ¿Sí? Entonces, vamos, yo esto lo voy a dejar mientras que puedan copiar, si todavía no terminaron. Actividad.